Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra secuencia de entrevistas y para eso le damos la bienvenida a nuestro especialista y amigo de la casa, por supuesto. Estamos con el doctor Gustavo Ortega Guamonte. Él es nuestro médico especialista en salud pública. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudita, a tu equipo de producción, a ti, por supuesto, por permitirnos sábado a sábado tener la oportunidad de estar con nuestros teleaudientes. Tú lo has dicho, importante, tercer domingo de Adviento, con esperanza, esperando evocar el cumpleaños de nuestro niño Jesús, el nacimiento de la llegada del Hijo de Dios, ¿no? Y en este sentido, yo quiero agradecer a la producción y a tu persona por haberme permitido tocar este tema con anticipación. Hemos pasado algunos feriados. Esos feriados ya nos están metiendo mucho en lo que es el consumo de alimentos y de pronto de manera un tanto distinta, quizás desordenada. Lo que se llama, en algunos casos, el atracón, en otros, la transgresión alimentaria, pero lo que no se debe confundir con la intoxicación alimentaria. Así es. En estos dos primeros tenemos el exceso del consumo de alimentos y bebidas, lo cual va a traer consecuencias posteriores. En el caso de la intoxicación, puede ser algún producto que, adecuadamente conservado o no, genere algún cuadro de referencia en la persona que lo consume, puesto que se permite un rechazo de este producto. Tenemos que tener en cuenta básicamente que nos preocupa la salud de toda la ciudadanía. Claro. Por eso desde ya hemos visto en la previa lo que viene a ser un delicioso preparado. Exacto. Sin embargo, ese preparado debe ser el preparado y ya. Después de eso no puedo aumentar una cantidad de ingesta en el entendido de que tenemos que conservar la cantidad de producto, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasas y proteínas para mantener en nuestra funcionalidad vital. Definitivamente, doctor, porque, bueno, el tema que estamos tocando hoy son recomendaciones alimentarias justo para estas fiestas de fin de año, donde, doctor, es inevitable, ¿no? Tenemos a toda la familia sentada alrededor de la mesa y tenemos la mesa más llena de comida que de gente, ¿no? Tenemos la mesa con diferentes variedades. Ahora que se estila hacer, aquí lo vemos, lo damos en el magazine, que una ensalada de un tipo, que la ensalada del otro tipo, que ensalada de otro tipo, que tienen diferentes aliños, diferentes combinaciones, ya sea la guarnición que escojan, pollo, pavo, chancho, y encima de eso pues dicen el clásico panetón y su chocolate, y todo lo van a ingerir en unas pocas horas, todo junto. Y lamentablemente digo, los hospitales de emergencias en estos días a veces están llenos porque la gente no está acostumbrada, en el día a día no estamos acostumbrados a comer de esta manera. Así es. Lo primero es que no funciona eso de que hago el ayuno desde el almuerzo para esperar la Nochebuena. Ajá. Lo primero, eso no funciona ya definitivamente. Podemos hacer la ingesta de una porción, una ración habitual en el almuerzo, si es que acostumbramos cenar o tomar un lonche en el transcurso de la tarde-noche. Ahí sí, que sea algo muy frugal, pero sin embargo en la noche, en los que acostumbran a tener una cena, pues que la ración sea mínima, la ración sea de un compartir. ¿Por qué razón? Porque tenemos que evitar justamente la resaca que no solo implica a bebidas espirituosas, sino también implica lo que viene a ser el malestar general. Lo que tú has dicho, el acudir a un centro asistencial, no todos los centros asistenciales, por ejemplo, de primer nivel, están atendiendo las 24 horas. Vamos a saturar hospitales donde no es el uso habitual el estar tratando procesos de transgresiones alimentarias normalmente. Tenemos que tener en cuenta otro detalle. Hipertensos y diabéticos, fundamentalmente enfermos renales u otros asociados, deben tener cuidado, pues no existe, por ejemplo, ese término prehipertenso, prediabetes. En Estados Unidos ya no se considera prehipertenso y se le deja en estudio. Ya de frente es un hipertenso, considerado como tal, con una medicación y recomendaciones propias. Porque se ha visto que popular o criollamente, como se dice, bueno, todavía no lo tengo, puedo continuar con el trámite de mis excesos. Exacto. Y esto hace que
haya pues un efecto rebote. Ajá. En primer lugar. En segundo lugar, tú lo has mencionado, productos, ensaladas, aliños y los mismos preparados deben ser hechos en casa, primero que nada. Okay. Segundo, deben estar adecuadamente preservados y obviamente tapados para evitar la proliferación bacteriana si es que hubiera lugar. Okay. Preparados adecuadamente, con manos limpias, uñas cortas y verificando que el producto que estamos preparando pues no presente alguna variación en su estructura que permita percibir algunos olores extraños. Por ejemplo, olores que nos permitan decir, por allí hay algo putrefacto, por allí hay algo que está cultivando determinado tipo de bacterias. Shigella, Escherichia coli, entre otros, que son parte de esas bacterias que una vez ingeridas y en cantidad suficiente, en unas pocas horas, dependiendo de lo que se llama el inóculo, es decir, la cantidad suficiente para infestar, hasta lo que viene a ser 5 a 7 días después de esta ingesta, podamos tener manifestaciones gastrointestinales. Ardor abdominal, sensación de náuseas, vómitos, diarreas, distensión abdominal, dolor a nivel del hígado, luego de esas expulsiones, si se quiere decir, por las náuseas, empezamos a tener esa sensación de vinagrera, lo que se llama el conocido reflujo gastroesofágico. Y un detalle muy importante, sobre todo en pandemia y hasta ahora, empezamos a tener como una sensación de carraspera y tos, que lo asociamos a un proceso respiratorio, pero no nos damos cuenta que previamente hemos tenido episodios de reflujo gastroesofágico, lo cual genera esas vinagreras y genera pues esa alteración en nuestros conductos, generando esa sensación aparentemente de tos, aparentemente producida por un proceso respiratorio, pero que no es otra cosa que un reflujo que ha irritado, ha quemado por esos ácidos nuestras vías respectivas. Excelente este punto que nos comenta, doctor, porque sí, efectivamente, nuestros reflujos al final son ácidos que nos dejan irritada toda esta zona y podemos confundir al día siguiente, y la clásica automedicación, ¿no? Decir, ay, me voy a tomar tal remedio cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver, no está relacionado con el tema, y al contrario, puede esos medicamentos hacer que el estómago, que está más sensible ya por la ingesta inadecuada de tantos alimentos, pues se vea aún más perjudicado, ¿no? Así es. Ahora, hay dos, el organismo, cuando hemos sido creados como seres de la naturaleza, por Dios, nos ha provisto de dos elementos importantes, dos hormonas, ¿ya? La grelina y la leptina. La grelina para decirnos, oye, tienes que comer algo, necesitas ingerir algo, es decir, la hormona del apetito. Y la leptina, la hormona de la saciedad. Un momentito, ya hasta aquí nomás es tu ración. Sin embargo, por eso se llaman transgresiones alimentarias. Y todo ese mal funcionamiento comienza desde la ingesta. En la boca tenemos la tialina, una hormona salival que permite ya empezar a predigerir algunos alimentos. No se trata de tragar, se trata de masticar el suficiente número de veces que permita decir, este alimento está previamente triturado, humidificado, y ya empieza a sufrir el proceso de digestión, cosa que puede ser deglutido. Entonces, no nos saltemos los pasos por la voracidad de tener un alimento sabroso, delicioso, y vayamos paso por paso. Otro detalle muy importante, no mezclar sólidos con líquidos. El líquido debe ser estimado en su ingesta luego de un proceso de masticación de un grupo de alimentos, y después de ello se puede hacer una pequeña ingesta del líquido propiamente dicho para humidificar el paladar y el bolo alimenticio que ha de pasar.
Exacto. Otro detalle muy importante. Estamos hablando de que estamos haciendo este proceso de masticación. Tener en cuenta también que muchos adultos mayores han de tener un proceso importante. Tienen pues prótesis parciales removibles en la mayoría de casos, lo cual hay que prever para, en caso de presentarse un atragantamiento, liberar de estos elementos y proceder a las maniobras respectivas hasta la llegada del auxilio inmediato. La principal de las cuales, tras un atragantamiento o un ahogo por algún producto sólido que haya quedado allí, es la maniobra de Hemlich, que no hace otra cosa que oprimir pues la boca del estómago y permitir la expulsión del producto allí atrapado, ¿no? Claro que sí. Entonces, tener en cuenta también que nuestros niños no están esperando comer todo ese cerro de alimentos, sino quieren comer, que no coman lo poco que se les haya servido. También tener en cuenta los productos. Tengo en la familia allá, recuerdo que el tío Felipe tenía una alergia al maní, a las nueces o a las almendras. Reportar o ver quiénes van a ser nuestros invitados para evitar incluir esos elementos dentro de la preparación de nuestro pavo, el cerdo, lo que haya que preparar en estas fiestas. Esto va a permitir también, conjuntamente con un pequeño censo que yo debo de hacer como anfitrión de la cena navideña, de lo que viene a ser. Si voy a convocar a mi familia, tengo que saber, primero que nada, que todos los que estén medicados tienen que tener la medicación en el bolsillo, en el pastillero, para por si la tienen que ingerir durante la noche en el horario que yo los haya convocado. Exacto. Una cosa muy importante. No por desarrollar una cetoacidosis diabética o una crisis hipertensiva, la persona va a empezar a tomar más antihipertensivos o más hipoglicemiantes. Ese es el primer error que se comete. Entonces tenemos que ser conscientes de ello, de que no a la ingesta excesiva para evitar estos episodios que luego puedan llevar a no pasar adecuadamente la Nochebuena o la previa al Año Nuevo. Claro que sí, doctor. Y mire qué importante este censo, que creo que no se realiza, pero deberíamos, importantísimo, de hacer una lista. Sobre todo tener en cuenta este punto que usted nos comenta de los niños. Van a ingerir, lógicamente, una muy mínima cantidad, aparte que son sabores muy nuevos, no están muy acostumbrados, y sobre todo los adultos mayores también, doctor, que muchas veces nos molestamos con los adultos mayores, ya sean los papás o los abuelitos, que no comen, no pueden comer, o les exigimos que coman, y al ser personas adultas, lógicamente su digestión es completamente diferente a lo de los jóvenes, ¿no? Y ahí es donde podemos presenciar mayores emergencias que se puedan presentar. Entonces, tener en cuenta y cuidar mucho a nuestros adultos mayores también. Así es. Mucha gente está estilando simplemente un compartir ligero en la noche y convoca ya a la familia en grupo, en masa, para el día 25, para un almuerzo navideño. Eso también es válido. No significa que porque todos lo hayan hecho en la Nochebuena se vaya a hacer obligatoriamente así. Otro detalle muy importante es siempre tener los elementos propios de la seguridad. No solo velar por números de emergencias que vamos a tener que necesitar. Tener siempre cuidado. Yo admiraba vuestro hermoso árbol navideño, pero tener mucho cuidado. He presenciado hace unas horas un episodio de amago de incendio. No voy a referir el lugar, pero cuando lo he hecho, obviamente me he quedado sorprendido, porque lo único que tuve que hacer es coger el agua de los floreros y vertirlo allí. Entonces, tenemos que tener cuidado no solo con la parte eléctrica, sino también las velas, que no deben quedarse encendidas bajo ningún motivo. Otro detalle también importante es que frente a episodios, no solo de náuseas, vómitos, sino también de diarreas, se produce lo que se llama una deshidratación profusa, que puede llevar incluso a un proceso de insuficiencia renal aguda. Entonces, frente a ello, es básico tener, por si acaso en el botiquín, que no se haya vencido, si se quiere, los sobrecitos que duran un poquito más de rehidratación oral,
o si no, un par de litros de rehidratante oral. Okay. Esto va a permitir que en vez de tomar un agua pura que no contiene electrolitos necesarios, Ajá. de tomar un jugo que contiene de repente un exceso de azúcar para la persona, si es que se tratara de un diabético, por ejemplo, que alteremos su homeostasis y que con ello podamos equilibrarlo. La ingesta puede ser, en caso de un episodio diarreico, de hasta 1 litro por día. No dejar el frasco abierto por más de 24 horas. Okay. Después de las 24 horas hay que desecharlo simplemente. Y otro detalle también importante, verificar, por favor, productos a granel, no. Productos que establezcan una fecha de vencimiento y un registro sanitario que nos garantice por lo menos que vamos a tener una situación favorable para nuestra digestibilidad. Okay. Hay un detalle que yo hice un reclamo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero de un tiempo a esta parte me vendían el pan de molde. A ver, doctor, un segundito, hay una falla técnica por ahí. Estamos hoy con el doctor Gustavo Ortega Guamonte hablando acerca de las recomendaciones alimentarias en estas fiestas de fin de año y como bien nos viene indicando el doctor, hay muchos puntos a tener en cuenta, ¿no? Primero, en tema de poder prevenir, hacer una lista, un censo, como nos dice el doctor, de todos los integrantes que van a venir o van a asistir a esta cena navideña y poder ver, ¿no? Que no hayan alergias, si hay hipertensos, diabéticos, para poder tener este tema prevenido. Doctor, ahora sí continuamos, por ahí el micrófono nos falló, pero ahora sí podemos continuar. Así es. Entonces, tener en cuenta, yo mencionaba, ¿no? En una panificadora respectiva, yo compraba el pan de molde. Verificar la fecha de vencimiento. Pese a que verifiqué en esa ocasión, vino que una vez abierto se presentó el moho. Todo pan o producto que tenga moho tiene también que ser desechado. Claro. No podemos tener en cuenta el que le corto esta partecita y el resto me lo como. No, se desecha definitivamente. Claro. Y no, obviamente para compartirlo con alguien que pueda necesitarlo, se desecha total y absolutamente. Entonces, claro, esto también puede generar otros efectos, alergias o intoxicaciones que van a modificar pues el bienestar de la familia, porque todos vamos a estar atentos a lo que pasa con el hermano, el primo que se descompensó por una situación como esta. Por supuesto, y claro que sí, doctor, eso que comenta es muy importante y estamos perdiendo la costumbre de revisar la etiqueta, ahí la fecha de vencimiento. Hemos perdido la costumbre porque ahora vienen pues ya que los queques hechos, que ya un postre preparado y tienen ahí la etiqueta, ¿no? No solamente el pan de molde, sino otros postres y a veces uno no quiere llegar con las manos vacías, va al centro comercial, compra el producto, lo lleva a la casa, lo come, lo degusta y después te das cuenta que lamentablemente se venció hace, a veces de repente 1 día, 2 días, pero ya eso implica que el producto está en mal estado. Así es. Otro producto que también tenemos que tener en cuenta y que he visto en algunos centros comerciales que no tienen etiqueta de fecha de producción o de vencimiento son los huevos. Los huevos también se vencen. Y se recomienda que estos, pues, de notar alguna situación organoléptica característica que difiera de lo normal, desecharlos también. No porque van a ser sometidos a cocción, utilizarlos. Es por eso que indudablemente que esta es una fiesta no solo de amor y de compartir, sino que indudablemente invitamos a todos que me disculpen los amigos que tienen programadas cenas navideñas abiertas, pero claro, que esto sea más que todo en familia. Sí. Volviendo al inicio, transgresión alimentaria, ¿por qué? Porque desde antes de iniciar el mes ya estamos empezando a tener compartires. Compartir por acá, compartir por allá, compartir por acá. Y en la casa también nos espera lo habitual del alimento. Exacto. Entonces, debemos evitar esto y saber las cantidades suficientes para la ingesta respectiva. Claro que sí, doctor. Miren, larga la lista de estas recomendaciones alimentarias para estas fiestas de fin de año. Así es que, mis queridos amigos, hemos estado de la mano de nuestro especialista, el doctor Gustavo Ortega Guamonte, médico especialista en salud pública, dándonos estas recomendaciones. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales ya para nuestro público en estas fiestas de fin de año? Repetiremos algunas cosas, pero diremos otras importantes. Tener a la mano siempre un bidón con agua fría hervida.
en primer lugar. Okay. En segundo lugar, las personas que vamos a poner o permitirnos compartir algún alimento, que lo hagamos preparándolo con las manos limpias y las uñas cortas, evitando pues así cualquier diseminación de parásitos o bacterias que pudieran traer una mala noche en lugar de una noche buena. Lo tercero, tener a la mano siempre la medicación respectiva, el botiquín respectivo para cada persona que asiste. Cada quien que va a asistir, asista pues con su pastillero por si ha de necesitar alguna situación. Y el anfitrión, tener básicamente los elementos, un antipirético como el paracetamol, de pronto un par de frasquitos o sales de rehidratación oral en sobres para preparar en ese instante o tener también los números de emergencia. Vigilar siempre lo hermoso que pueden ser las luces navideñas del arbolito, del nacimiento o misterio que se llama, y tener también en cuenta que debemos evitar de todas maneras el encendido de velas por largo tiempo. Esto porque nos vamos a descuidar y concentrar en un compartir y vamos a dejar de lado estos elementos que son ornamentales, pero que pudieran traer también algún problema frente a lo que viene a ser algún incidente que no esperamos. Y finalmente, si se trata de compartir, lo primero que tenemos que compartir es el nacimiento del niño Jesús. Dedicar una oración a Él, dedicar una oración a nuestro Señor, pero sobre todo, y lo considero así, dedicar una oración para nuestra Madre Santísima, que ha tenido la voluntad y el firme deseo de llegar a vuestros hogares trayendo a ese niño que trae esperanzas. Decir solamente una palabra tuya bastará para sanar. Y eso es lo que va a pasar en estas fiestas. Fiestas de reconciliación, amor y paz que permitan que todos compartamos adecuadamente y en familia y reflexionemos sobre lo que pasó y lo que está por pasar y se elabore en nosotros un cambio beneficioso. Así es, doctor. Qué bonitas palabras, qué bonito el mensaje que nos acaba de dar. Así es que ya saben, mis queridos amigos, está ya más que puesto ahí las recomendaciones y, por supuesto, este mensaje tan bonito que nos ha dado nuestro especialista. Doctor, por favor, para todo nuestro público que quiera contar con sus servicios y con su asesoría, ¿cómo es que pueden ponerse en contacto? Gratuitamente a través del 959370460 y también a través de redes sociales, Gustavo Ortega Guamonte, me encuentran allí, por supuesto, siempre para servirlos y ayudarlos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, doctor. Que tenga un excelente fin de semana. Hemos estado con nuestro especialista, el doctor Gustavo Ortega Guamonte, hablando acerca de estas recomendaciones alimentarias en estas fiestas de fin de año. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con mucho más en el programa.